Un momentito, vamos por acá. Ahora sí. Muy buenas noches a todos, bienvenido a, sí, al Shibur de todos los miércoles, Baruch Hashem, sí, un espacio especial para los Majidas que es transmitido a través de nuestro canal, a través de YouTube, José Shalom, sí, y le doy gracias a todos los que están participando, todos los que no están pudiendo ver y que después nos van a para poder ver a través de nuestro canal, sí, le damos gracias a cada uno por toda su vida. Este shiur va a ser dedicado para todas aquellas personas que necesiten Yeshua Chelema, ¿sí? Salvación, que necesitan ayuda, protección, que necesitan Parnasá Tová, que necesitan sustento, manutención, Yeshua Chelema, para que necesiten salud, ¿sí? Y los que necesiten Brajá, Aslajá, bendiciones con éxito siempre tengan, que a cada Brujú, sí, me los cuide, y un abrazo, ¿sí? Desde lo más, ¿verdad? Lo más grande desde acá de Estados Unidos, hasta todos, hasta ustedes, ¿sí? Bueno, hoy tenemos un invitado especial, ¿sí? Realmente él ha estado ya con nosotros, Baruch Hashem, es una persona que dedica, ¿verdad? Él y su equipo, inclusive con el rabino Ariel Workman, ¿sí? Trabajan con el grupo Torah para las Naciones, están de celebración, llevan 7 años, ¿sí? Y como le estaba mencionando, le deseo, ¿verdad? Todos los años, no 7, sino 120 años, y que sigan llevando esta hermosa labor que hacen constantemente y todo ese esfuerzo, que cada grupo bendiga las obras de sus manos, y que sigan creciendo cada día más. El tema que vamos a tocar hoy es un tema, ¿sí? Que, a buscarlo aquí porque no me sale, ok, aquí está. Es un tema, el tema es, acá, supersticiones y prácticas mágicas, ¿sí? Así que nuestro invitado especial desde Argentina, creo que está, el señor el profesor Raúl Rolando, soy Pablo Rolando. Así que buenas noches, bienvenido nuevamente aquí a Oseh Shalom, profesor. Shalom, un gusto saludarle, Rap, Yohanan, un gusto saludar a todo el grupo de Oye Shalom, de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la oportunidad, por la posibilidad también de compartir un shiur especial en este día. Así que bueno, estoy a disposición de ustedes después también de la exposición para las preguntas, lo que quieran preguntar, estamos a disposición de todos ustedes. Gracias por estar. Muchas gracias a este señor, este profesor. Así que le damos realmente nuevamente la bienvenida. Bienvenidos a Shalom nuevamente y nuevamente feliz aniversario en estos 7 años que podamos ver, ver que crezca cada día más. Como mencioné, no sean 7, sean muchos años más. Así que apreciamos su trabajo. Estamos estamos en pantalla. Usted está adelante, puede comenzar. Bueno, muchas gracias. Amén a todos los deseos y las bendiciones. Gracias por todo, el rabino. Y bueno, estos 7 años son 7 años de bendición, Baruch Hashem, en donde estamos contentos de poder haber comenzado con un grupo como Torá para las Naciones, con ya 7 años, y donde hay de otros directores también que se han sumado en el tiempo, como el profesor Néstor Ochoa, como Simón Sepúlveda, que es de Noajidas TV, así que también está justamente Simón compartiendo con nosotros aquí este Siur. Bueno, vamos a comenzar el tema. El tema es un tema quizás atractivo, llama la atención, hay gente que le interesa saber acerca de estas cosas, ya que es tan común en las sociedades donde estamos, ¿no? Y qué pasa con uno ágida que, digamos, comienza el camino de la Torá y viene con supersticiones, viene con prácticas mágicas. Bueno, ¿qué le podemos decir? Aquí sí que vamos a desarrollar un tema interesante para ver realmente un poco sobre este tema y aclarar algunas dudas. Eh, bueno, en primer lugar, vamos a tratar de definir un poco lo que es una superstición y lo que se entiende como magia. La superstición es una creencia que no tiene un fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o pensar que determinados hechos proporcionan buena suerte o mala suerte. Por ejemplo, una superstición muy común en la sociedad que vemos por allí es, por ejemplo, pensar que pasar por debajo de una escalera puede traer mala suerte. O hay otras más.
es un ejemplo. La magia, por otro lado, en términos generales, se refiere a la creencia en poderes también sobrenaturales, más allá de lo natural, se significa eso, más allá de eso, para producir efectos que van más allá justamente de las leyes de naturaleza y por lo tanto no son explicables ni por la razón ni por la ciencia. Una posible definición sería esto de lo que es la magia, la idea de establecer un contacto de relación con cualquier tipo de entidad espiritual o mecanismo sobrenatural. Hace poco empezamos con definiciones para entender los términos que estamos manejando, que estamos proponiendo en esta noche. Voy a comenzar citando algunas partes de un artículo del rabino Aarón Lopiansky. Es un escrito que hizo para Aish Latino, es un sitio también reconocido, kosher, que también podemos leer, y los artículos que allí publican. Y justamente él tiene un artículo interesante sobre las brujerías y el judaísmo. Y ahí él habla de tres enfoques generales respecto a lo sobrenatural y oculto, o sea, cómo muchas veces la gente mira este tipo de temas, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, están las mentes serias, racionales, que se burlan, se ríen de estas cosas como sonzas, como tontas, sin sentido. Para ellas el mundo es totalmente racional, palpable, todo lo demás es solamente basura. El mundo tiene una dimensión, a pesar de lo que puedan pensar estas personas, el mundo sí tiene una dimensión espiritual, con misterios que no podemos comprender, eso no lo podemos negar, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer que sí existe una dimensión espiritual, con cuestiones que no están reveladas a las personas y no la podemos comprender, ¿no es cierto? Eso es importante para este tipo de enfoque, aclarar eso. Hay un segundo enfoque, grupo de personas que tienden a ser espirituales, artísticas, poéticas, las cuales sienten que el mundo tiene una dimensión espiritual y que existen todo tipo de fuerzas y misterios que la razón no puede comprender. Este mundo, esta gente, incluye, por ejemplo, ¿qué se dedica? Se dedica, por ejemplo, a la lectura de las hojas de té, al tarot, a las bolas de cristal, a las predicciones psíquicas, ¿no es cierto?, a todo este tipo de prácticas que vemos que la gente normalmente realiza. Y el último punto, o sea, el tercer grupo, el tercer enfoque, corresponde a las personas profundamente religiosas, generalmente de un trasfondo cristiano, quizás, ¿no? Cuyo entendimiento es que hay una batalla entre el bien y el mal, una batalla entre dos fuerzas. El capitán del equipo bueno es Dios, y ayudado por muchos ángeles, santos y demás. Y por otro lado tenemos el capitán del equipo del mal, que es el diablo, Satán, Satanás, como quieran llamarlo, ayudado por espíritus malvados, etc. Y su mundo se ve particularmente amenazado por los libros como Harry Potter, que han escrito este tipo de novelas con respecto a estos temas de la magia, principalmente por la severidad con que la Biblia trata la hechicería. Entonces, como que justamente la gente es un poco reacia a este tipo de temas, los que son religiosos, y lo ven como una cuestión que viene a invadir, ¿no es cierto?, a amenazar un poco esas cuestiones, esas creencias que ellos tienen, que no les viene bien y que pertenecen al mal. Esa sería un poco la postura que podemos ver en nuestra sociedad, las tres posturas, ¿no?, que podemos ver generalmente. Ahora, ¿cuál sería la visión correcta, la visión que recibimos los noágidas, felizmente, gracias al Creador, desde el judaísmo, ¿no? Entonces, en primer lugar, por ejemplo, la Torá tiene una actitud muy negativa con respecto a estas prácticas como la hechicería en sus varias formas. Como está escrito, por ejemplo, en el libro de Shemot, o sea, en Éxodo 22:17, dice, a una hechicera, por ejemplo, a una hechicera no dejarás vivir. Es una cuestión muy seria, muy grave. Y también encontramos en el libro de Devarim, o sea, en el libro de Deuteronomio 18, 9 al 12, dice, cuando vengas a la tierra que te da Hashem, tu Dios, no aprenderás a actuar de acuerdo a las abominaciones de esas naciones. No se hallará entre ustedes ningún brujo, nadie que lea presagios, ningún hechicero, o que consulte a los muertos. Y pues todo el que hace estas cosas es
una abominación, dice, para que estas abominaciones, que son cosas repugnantes, las cosas a que el Eterno no le agrada, el Eterno expulsa a las naciones delante de ti. Entonces acá vemos que se habla y se advierte acerca de estas prácticas abominables que justamente el enfoque el enfoque que más común, digamos, el denominado el diablo versus Dios, es obviamente aborrecido por el judaísmo por causa de que esto muestra un inherente dualismo, o sea, como que hay dos poderes. Obviamente va en contra del monoteísmo más absoluto de la Torá. El Eterno es uno y es único, solamente uno. Entonces, obviamente, actúa de diferentes maneras en su sabiduría, pero no hay dos bandos, no hay dos poderes, hay uno solo. El profeta Isaías, traducido como Isaías, dice, por ejemplo, en el capítulo 45, versículo 7 de su libro: yo formo la luz, dice el Eterno, y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la calamidad, que también se puede entender como el mal, digamos. Yo, el Eterno, hago todas estas cosas. O sea que no viene, nada viene fuera del Creador. Todo viene del Creador. Aún aquellas cosas desagradables que por ahí se entienden como mal. En realidad, bueno, si vamos hilando fino, no existe el mal. O sea, vamos a ver que hay un solo bien, que el Eterno se maneja siempre con el propósito de hacernos un bien a todos, y utiliza diferentes estrategias o diferentes cuestiones, instrumentos, situaciones, que son siempre para el bien de las personas, pero obviamente vamos a ver que generalmente se identifica con el mal, todas estas cuestiones desagradables, ¿no? Lo que no nos gusta es el mal, lo que nos gusta es el bien. Y generalmente el hombre separa estas cosas, pero para el Creador no es así, y obviamente el monoteísmo de la Torah no lo ve así. Entonces, encontramos esta separación entre bien y el mal, y que todas estas situaciones vienen del Creador, solamente de él. Obviamente que, rápidamente aclarando conceptos como el Satán, que la gente mucho por ahí pregunta, no es nada que ver con ese diablo del cristianismo. Satán pertenece a una categoría de oposición, digamos, de esa energía opositora que viene del Creador y que justamente pone a prueba la sinceridad de las acciones de las personas, la fortaleza de las convicciones de las personas, el vigor de su moral, ¿sí? Sobre todo para que la persona sepa y vea dónde está parada, ¿no? El Creador ya sabe todo, pero todas estas cosas nos sirven a nosotros para testear y ver dónde estoy realmente. Por ahí creemos que estamos muy bien y no estamos tan bien. Entonces, una prueba tiene el poder de revelar el valor real de las acciones de una persona, demostrando cuál es su verdadero nivel espiritual, ¿no? Su verdadero nivel moral. Por ahí nosotros juzgamos, somos muy buenos jueces para nosotros, inclinamos la balanza más para el lado siempre favorable para nosotros, y el Creador viene y nos desbarata toda esa situación y nos muestra que no están así. Entonces, si no, hay algo que no está bien acá, hay algo que no está bien allá, hay que mejorar. Esa es la finalidad. Finalidad siempre es mejorar. Entonces, bueno, justamente aquí encontramos, si bien este diablo, digámoslo así, pareciera tentar al hombre para que haga lo malo, o sea, está para llevarlo, arrastrarlo al mal, no es inherentemente un ser malvado, sino que realiza un trabajo, una operación en la que aparenta tentar hacia el mal, pero en realidad está trabajando para el mismo creador, viene del creador toda esta energía, que es la energía opositora, como dije, y que está asociada al Yetzer Hará también, que es la inclinación al mal que todos tenemos, está asociada al ángel de la muerte. Bueno, pero eso es otro tema, pero en realidad es la misma energía opositora que el creador ha creado, para que el ser humano pueda mejorar, para que pueda trascender, para que pueda evolucionar para bien. Entonces, y obviamente para que existan dos opciones y para poder ejercer un libre albedrío. Si no habría una opción más que una sola, la persona no podría elegir. No habría opciones, digamos, sería una sola cosa. Sin embargo, el creador puso delante del hombre dos opciones y le recomienda siempre que elija el bien, que elija lo correcto, que elija el camino de la moral, de la ética, de las misbot, etc. Entonces, una lectura rápida del comienzo, por ejemplo, de Job,
justamente transmite este mensaje que el Eterno envía al Satán, que es el fiscal de la corte celestial, para poner a prueba la rectitud de Job, ¿no? Eso se nos muestra en el libro de Job. En ningún momento se muestra a este Satán, opositor, como un ser malvado que el creador, nada que ver. Entonces aquí, esto es justamente lo que ha hecho las creencias idolátricas de creer, o sea, de proponer otros poderes aparte del creador, ¿no? Y este es el gran error de la idolatría, ¿no? De salirse del mensaje, del enfoque correcto, original de un solo Dios, único, y allí empezar a agregar cosas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de adaptar y de explicar el enfoque de Nachmanides, el gran pensador del siglo XII, el cual se considera muy acertado en general, digamos, la opinión, el enfoque que da él acerca de estos temas, y pone cosas interesantes a compartir. Por ejemplo, si Dios fue el único creador del universo, fue y es, ¿no? Porque Él no solo creó, sino que recrea, mantiene siempre continuamente en funcionamiento todo y en vida. Él creó un sistema con leyes propias que nosotros llamamos naturaleza. Él es el mismo creador, está oculto en la naturaleza. Pareciera que es un poder solo, aparte del creador. Pareciera que la naturaleza es un poder aparte del creador, pero no lo es, sino que está oculto el creador detrás de la naturaleza, para que la persona justamente sea desafiada, ¿no? A esto de conocer y creer, y conocer y ejercer emuná, y conocer a Dios y buscar de encontrar a Dios en la naturaleza y en todo lo que existe. Entonces, en realidad, ¿a qué encontramos? Una naturaleza que tiene sus propias leyes, que pareciera que funciona sola a expensas del creador. Que no es así, eso es lo que parece. Dado que este sistema puede utilizarse aparentemente sin la asistencia divina, permite incluso que exista una especie de ateísmo. O sea, cuando la gente ve la naturaleza y piensa que todo funciona solo, que no hay creador acá, esto está solo, esto funciona solo, no necesita de nadie más, puede la persona llegar al ateísmo, a pensar que no hay Dios, que lo que hay es lo que se ve y nada más. Esto es muy grave, obviamente el ateísmo es la peor manera digamos, de que la persona se aleje del creador, ¿no? Es negar la existencia del creador, ¿no? Y creer que él es el que se sostiene solo, es la mayor muestra de idolatría, ¿no? Es decir, no hay creador, yo soy el único Dios acá. Es terrible. Bueno, entonces justamente es fácil pensar que funciona por sí solo, gente de Dios, por las leyes que vemos, la gravedad, etcétera, ¿no? Y esto funciona tanto si la persona se porta mal, no interesa cómo te portes, no funciona así. Aparentemente ninguna recompensa, ninguna sanción, acá está todo bien. No importa cómo te portes, vas a seguir teniendo el sol, vas a seguir teniendo el aire, vas a seguir teniendo el agua, vas a seguir comiendo, vas a seguir trabajando, no importa. Esa es la idea que la gente se forma incorrecta, ¿no? Al ver la naturaleza, muchas veces, sin ir más allá de todo eso. Entonces, el mundo de lo casi espiritual, digámoslo así, puede quebrar estas reglas de la naturaleza por medio de lo que se llaman milagros y la magia. Entre Dios y este mundo de la naturaleza hay otro puente, hay otra realidad, aquello a lo cual nosotros lo vamos a llamar, dice aquí el autor, lo oculto o lo casi espiritual, el cual tiene la capacidad de cambiar muchas veces reglas naturales por medio de lo que se denomina milagros o cosas así, o cuestiones mágicas. Si bien este mundo casi espiritual es más elevado que la naturaleza, también tiene sus reglas, también tiene sus leyes operativas. Quizás este mundo sea menos limitado que este mundo físico, ¿no? El mundo espiritual. En Nachmanides dice que por lo general el creador no quiere que nosotros utilicemos, manipulemos este mundo. La voluntad de Dios es que no nos metamos en ese tema, no nos metamos en ese mundo espiritual general.
Esa es la opinión de Nachmanides. Y el Creador quiso que nosotros tomemos conciencia de su existencia dentro de la naturaleza, contemplando la naturaleza, contemplando el ser humano, contemplando la belleza de lo que Dios ha creado. Quien altera el sistema natural utilizando constantemente al mundo, manipulando el mundo sobrenatural, ya está yendo en contra de la voluntad del Creador. O sea, la persona que quiere manipular lo espiritual para poder obtener algo en forma egoísta, obviamente, para su propio beneficio, está yendo en contra de la voluntad del Creador. El Creador no quiere eso para el ser humano, más allá de que exista, que esté presente, no está permitido manipular, tocar ese tema, meterse en ese terreno. Entonces, es una cuestión que ya el Eterno pone límites allí, ¿no? Y bueno, el Creador, como dijimos, es aquel que ha puesto las dos opciones. Ha puesto la energía positiva, la energía negativa. Ha puesto la impureza, ha puesto la pureza. ¿No es cierto? Ha puesto ambas opciones y la persona siempre tiene que inclinarse hacia la pureza, hacia la santidad, hacia la moral, la ética, los preceptos, hacia el Creador. El camino que Él le señala. Y le dice, continuamente le dice al hombre a través de la Torah, claramente, escoge el camino del bien, escoge el camino bueno, el camino correcto, de los preceptos, de las leyes que Él nos revela, de la obediencia a esas leyes y a la moral y la ética, ¿no? Que está inherente en el ser humano. Entonces acá tenemos también que, si bien esto es así, en las ocasiones que algunos sadikim, algunos justos del pueblo judío, han utilizado fuerzas sobrenaturales, siempre han enfatizado que los milagros solo demuestran el poder de Dios, la omnipotencia del Creador, para pasar por sobre los fenómenos naturales. Nunca están diciendo que hay otros poderes, nunca están diciendo que esto no le pertenece a Dios, al contrario, esto justamente certifica que hay un Dios que ha creado cosas, leyes y demás, y que está por encima de todo. Y esto es similar, aunque ciertamente no es lo mismo, que lo puede decir a los sadiquín, a los justos. Los grandes rabinos que realizaron actos sobrenaturales, los grandes sadiquín, los piadosos del pueblo judío, utilizaron esto para transmitir un mensaje sobre el Creador, de la unicidad, de la unidad del Creador. Les ordenaba conocer a Dios, a desarrollar su carácter espiritual moral, a ser amables con los demás, a ser honestos, fieles, a poder gobernar sus instintos, ¿sí? Sus cualidades negativas. En el contexto amplio de Dios, la Torá y la moralidad, esos inusuales milagros fueron realmente revelaciones divinas. Cuando hablamos de gente del pueblo judío, ¿no? Grandes sadiquim y los profetas también, y bueno, gente realmente consagrada, gente justa y piadosa, ¿no? Estas personas han hecho en algún momento, por la voluntad de Dios, algún tipo de estas cuestiones así, milagros, digamos, pero para siempre engrandecer al Creador, certificar la verdad de la Torá, guiar a las personas al camino correcto. Nunca, como en el caso de lo otro que vemos, es para justamente desviar a la gente, ¿no? Porque esta postura de que hay otros poderes, de que hay un mal aparte del Creador que te puede afectar, esto viene de la idolatría. Y obviamente no lleva a la persona hacia la verdad y al Creador, sino la lleva fuera de allí. Entonces aquí encontramos que hay cuestiones diferentes, ¿no? Cuestiones muy diferentes. La persona tiene el peligro de equivocarse en este punto, que existe el peligro de las grandes equivocaciones. Quien se da cuenta que las leyes de la naturaleza son insuficientes por sí mismo para explicar el mundo, se encontrará con este mundo más espiritual y conocerá quizás una variedad de seres espirituales. Se entiende que son agentes de Dios, entonces la experiencia se volverá verdaderamente espiritual. Pero si se equivoca y cree que son independientes de Dios,
entonces comenzará a ser idolatría. Por lo tanto, estas fuerzas se convierten en una fuente para el mal, cuando son vistas como un poder alternativo a Dios. O sea, aparte de Dios, un poder aparte de Dios, y que la persona cree que se funciona sola, incluso la idea de manejar y manipular a Dios mismo, ¿no? Dios libre. Es decir, pensar que uno puede manipular la voluntad del Creador, puede cambiar los decretos usando, no haciendo lo correcto, sino manipulando determinadas fuerzas, no haciendo un cambio, no haciendo un ajuste de su vida a la voluntad divina para que después el Eterno lo recompense, sino simplemente de manera muy fácil decir, bueno, voy a manejar este poder para que las cosas cambien sin yo tener que pagar ningún precio. Yo sigo igual, pero consigo lo que quiero, sin ningún sacrificio, sin ningún cambio, sin hacer nada de mi parte realmente. Y esto es lo que propone la idolatría, ¿no? Entonces, es un aspecto, bien, entendiendo justamente la idolatría. La idolatría es la percepción de que hay muchas fuerzas con muchos poderes sobre la humanidad que podrían actuar incluso sobre Dios, o sea, manipulándolo. El idólatra cree que puede llegar a utilizar o manipular estos poderes en contra de Dios si tan solo supiera cómo arrebatárselo. ¿Sí? En un aspecto, esta es la peor forma posible de idolatría. Por un lado, la persona tiene algo real, no es una roca extraña que una mente primitiva fantaseó que era un dios, sino que es un poder que por ahí parece funcionar, pero de todos modos es esencialmente falso, porque nada es independiente de Dios. Y ahí está la falsedad de pensar que hay cuestiones independientes de Dios y que la persona puede manipular eso, lo cual está prohibido. Y que en lugar de cumplir la ley, en lugar de cumplir los preceptos, en lugar de cambiar su vida, mejorarla cada día, busca otro atajo y dice, no, yo quiero que las cosas me vayan bien, pero sin yo poner mi parte. Sin poner mi parte, que las cosas me anden bien igual. No quiero cambiar, quiero ser el mismo, no me interesa los preceptos, no me interesa mejorar, yo quiero ser el mismo y a su vez que me vengan todas las cosas que me parece que me vienen bien. Y eso es lo que el engaño de la idolatría justamente es ese, ¿no? De pensar de esa manera. Nada es independiente del Creador. Y la prueba de fuego de la espiritualidad es justamente la moralidad. La moralidad. Lo correcto, de acuerdo a la Torah. Sin moralidad, toda espiritualidad es falsa, toda espiritualidad es incorrecta, toda espiritualidad es malvada. Entonces, cuando la persona no se ajusta en la espiritualidad a lo que está revelado en la Torah, cae en estas cosas, ¿no? Y se desvía. Para nosotros, la prueba de fuego de la espiritualidad es la moralidad. Toda forma de espiritualidad que no le presenta exigencias morales a la persona, que no busca acercarlo al Creador, ni materializar el potencial divino del hombre, que justamente es buscar que mejore, que cambie, que se transforme, que evolucione, es falsa y es malvada. Si una persona practica ritos, cuyo contenido es, por ejemplo, solamente decir palabras extrañas, costumbres raras, ritos insólitos, entonces esos ritos o bien son falsos o bien son malvados. Por lo general son falsos, ni siquiera hay verdadera intervención sobrenatural, simplemente es una falsedad. Generalmente las cuestiones que se dicen ser sobrenaturales no son realmente así, son falsedad. Son cuestiones que quieren mostrarnos con algún truco, algo por el estilo, que estas cosas funcionan, pero que realmente no es así. Puede haber también lo otro. No se descarta que sí haya muchos casos que sean realmente cuestiones que tengan que ver con este mundo casi espiritual, como dicen algunos, ¿no? Aquí. Entonces, hay cuestiones que pueden ser o no. Por lo general son falsos, pero en los casos que ha aprovechado esos poderes son malvados porque la persona los ha separado, los ha divorciado de Dios. Cuando la persona divorcia, separa eso del Creador, es malvado.
ya es una cuestión malvada, impura, la persona debe alejarse de esos caminos realmente, ¿no? Y ahora justamente entramos a algunas reflexiones que nos deja el código divino del rabino Moshe Weiner con respecto a estos temas y cómo en de forma práctica, obviamente, debe tener que hacer, digamos, para no enredarse en estas cosas y nos da un entendimiento también aún mayor con respecto a estas cosas. Por ejemplo, diciendo lo siguiente, dice, así como a los noágidas se les prohíbe practicar la idolatría en sí. Sabemos que el precepto número 1 es no cometer idolatría, ¿no? Las noágidas. No cometer idolatría se refiere básicamente, aunque puede ir a los pensamientos, puede ir a las creencias, básicamente se refiere a acciones, ¿sí? Que la persona reconozca la deidad en un ídolo, una cuestión imaginaria o una cuestión natural, le dé cierta deidad, cierta divinidad, le atribuye cierta divinidad y realice acciones, como por ejemplo le reza, se arrodilla delante de eso, le ofrece incienso, le canta, le ofrece sacrificio. Bueno, esas son todas acciones que hacen que la persona está cometiendo literalmente idolatría. Entonces, lo más grave que hace que la persona transgreda este precepto son las acciones. Cantar, orar, rezar, o sea, todas estas cosas que se hacen con los ídolos es lo más grave, que tiene pena máxima, dice justamente la Torá, nos habla de pena máxima. Lo más grave es esto. Después podemos decir, las creencias también están mal, algún día el Creador le juzgará a la persona por estas cosas, y hay otro tipo de cuestiones que ya van más allá de los hechos. Pero básicamente tiene que ver con esto. Entonces, cuando sabemos que esto está prohibido, y también, dice el libro del Código Divino, se les prohíbe ir en los caminos habituales, como las costumbres y las prácticas que estuvimos mencionando, de aquellos que sirven a los ídolos. O sea, son cuestiones estas que estamos viendo, la más superstición, que se desprende de la idolatría. Digamos, un pensamiento torcido, un pensamiento desviado, un pensamiento torcido que empieza a generar prácticas y cuestiones como estas, ¿no? La adivinación, el espiritismo, el querer contactarse con los muertos, la magia, la hechicería, la adivinación. Bueno, todas estas cosas son desvíos que vienen de la idolatría, justamente los conceptos cerrados de pensar que hay dos poderes, por ejemplo, mínimamente, y que está un bien y está un mal, y hay una lucha, y hay que protegerse de acá, del mal, y hay que ver la forma de con estos poderes utilizarlos para que consigamos cosas, se pueden manipular estos poderes. Bueno, eso viene de la idolatría. De la idolatría. Entonces, estos son formas y esquemas en los que los idólatras se conducen, que están conectadas y fortalecen sus creencias, inclusive. Cuando pasa algo dicen, viste que es verdad, que esto, que el otro, que el diablo, que no sé. Ellos piensan que esto funciona igual y que sus creencias. Y por más que no incluyan la idolatría en sus prácticas, dirija a la idolatría. Si bien no son directamente quizás idolatría, llevan a la idolatría. Vienen de la idolatría y llevan a la gente a la idolatría. Entonces, son cuestiones que están prohibidas por eso mismo. Si bien muchas personas no adoran los ídolos en estas prácticas, solamente la utilizan para beneficio personal, quieren manipular poderes y demás, no adoran, no rezan, no hacen nada con eso, simplemente quieren beneficios, quieren salud, quieren dinero. Las personas, digamos, no están adorando directamente un ídolo, pero están practicando justamente haciendo algo que está prohibido, que se relaciona con la idolatría, ¿no? Y por más que no incluyan la idolatría en sus prácticas, son ramas de la idolatría y causan que una persona vaya hacia la idolatría, como dijimos. Entonces, todas estas prácticas, como dijimos, magia, espiritismo, adivinación, están prohibidas y es una gran transgresión participar en cualquiera de ellas, ¿sí? Si alguien realiza el servicio tradicional
de cualquier ídolo, incluso si no lo acepta como Dios o divinidad, está sujeto a la máxima transgresión, a recibir la máxima sanción, a menos que su intención sea obtener un beneficio solamente personal, como quien sirve a los ídolos por simpatía o por miedo a que le pase algo malo, que lo castiguen. Entonces, en este caso, si bien está errado, la persona está errada, no tiene la misma sanción que aquel que adora, ¿no? Aquel que sirve al ídolo, lo adora con acciones concretas, esa adoración que lo reconoce su Dios, si sigue estando prohibido igualmente, ¿no? Pero lo más grave de todo es, aunque la idolatría lo da vuelta a esto, lo más grave de todo es adorar los ídolos. Entonces, la gente que practica idolatría dice, venite para acá para protegerte de aquello. Venite con nosotros, resaca, hace esta idolatría para que te protejas de la brujería, de las cosas, de poderes negativos, cuando en realidad es peor eso, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es decir, vengan a rezar, vengan a adorar, vengan acá, vengan a congregarse, y en realidad es peor el remedio que ellos proponen que la enfermedad, que en realidad también está mal, porque obviamente son prácticas de ocultismo, prácticas idolátricas, están mal también, pero es peor aún la misma idolatría que hacen en las iglesias, nombrando algún culto por ahí, es peor eso que la misma brujería, que a veces hace la gente para recibir salud, prosperidad, nada más. No adoran a nadie, pero hacen algunos pases mágicos para ver si le va un poco mejor. Eso es menos grave que la misma adoración de los ídolos directamente. Entonces eso lo traza muy bien el código divino, y nos dice, nos cambia un poco el paradigma, ¿no? De lo que quizás entendía en su momento. Entonces, ya vamos terminando, ¿no? Bien, ya sé que le haga daño, entonces esto sigue estando prohibido. La prohibición de adivinar se aplica cuando uno se establece una señal para uno mismo y actúa en consecuencia, y existe una conexión natural o lógica entre la señal y la acción que elige debido a ella. Acá hablamos, por ejemplo, de no querer adivinar las situaciones a través de señales, ¿no? Que si hago esto, entonces me va a ir bien, o si pasa tal cosa, entonces va a andar bien todo, si pasa tal otra, no. Eso sería la cuestión de la adivinación que está prohibido, obviamente. En contraste con esto, aquel que se pone una señal basada en el razonamiento lógico, como por ejemplo Eliezer, que fue el siervo de Abraham, es justamente cuando él decía, sea que la doncella responda, bebe, incluso dar agua a tus camellos, las ha designado Dios para tu siervo, Isaac. Entonces él en realidad no estaba usando una adivinación allí, ¿no? Sino justamente una cuestión lógica. Del mismo modo, si una persona observa un hecho natural determinado, de lo cual puede deducir lógicamente que la consecuencia natural será tal o cual cosa y decide actuar en consecuencia, esto no se considera adivinación. Entonces acá no vemos en la Torá que hubo adivinación de parte de Eliezer, sino que él utilizó la lógica. Si voy a encontrar una doncella que digamos, servicial, tiene un buen corazón, es piadosa, obviamente va a ser lo ideal para mi siervo, ¿no? Para el siervo, para mi señor. Entonces, justamente, él usó la lógica, no estaba adivinando, creando una adivinación allí. Es diferente. Si alguien construyó una casa, se casó, tuvo un hijo y luego tuvo éxito 3 veces, después de esto, se le permite considerar que esto sea una señal de éxito y se le permite establecer como una señal para el futuro también. Entonces, es decir, que se construye otra casa, si llegase al día de mañana a enviudar y casarse de nuevo o tener otro hijo, entonces va a tener éxito. Esto no es adivinación tampoco, sino que la persona lo ve como una garantía de asistencia divina, conocido como Mazal, ¿no? El Mazal en el judaísmo. Entonces, estas cuestiones no tienen que ver con la magia, no tienen que ver con la hechicería, simplemente
siempre se remite al Creador, nunca se desvía, nunca está atribuyendo que hay otros poderes, sino le está justamente reconociendo el único poder al Creador. Que hay cuestiones que nosotros no entendemos y funcionan. Es decir, estas cosas funcionan de esta forma, yo no la entiendo, pero bueno, el Creador sabe por qué. Y así podemos ver que el pueblo tiene muchas prácticas de este tipo, que no son, no vienen de los libros, obviamente, de la idolatría, vienen de la verdad, vienen de la Torá, vienen de la tradición, que justamente está guiada por un verdadero monoteísmo, ¿no? En donde la persona el que lo hace siempre ensalzando al Creador, reconociendo al Creador y siempre buscando la piedad, ¿no? A través de todo eso. Entonces, es diferente, no podemos mezclar una cosa con otra. Entonces, un masal no es una superstición, un masal no es una superstición, sino un destino natural que nos ha provisto, que es una lógica permitirse, ¿no? Bien, por ejemplo, otra cosa que podemos decir, se permite tener libros, por ejemplo, llevar libros en una cartera como un libro de Teilín, de Salmos, llevar un Sidur, llevar un ejemplar de la Torá, por ejemplo, Torá Temet, llevar el rollo auténtico del Shema, que se coloca en la mezuzá, no la mezuzá, pero sí se permite el verdadero auténtico rollo del Shema. Se puede llevar esto, obviamente, pero no se considera como que son cuestiones de superstición, ¿no? Que son elementos que tienen su santidad, y que la persona que lo lleva lo puede llevar y no está al nivel, nada que ver, Dios libre, de estas cuestiones que estamos nombrando. Lo mismo se permite a un niño que está aprendiendo las escrituras hebreas, que recite un versículo a su elección y que actúe en consecuencia, ya que esto se dice que puede ser tomado como una profecía leve, ¿no? Entonces alguien busca y aparece un versículo y dice, me llega profundamente y lo voy a tomar para mí. Que puede ser, y se acepta, no es una cuestión supersticiosa, mágica y nada por el estilo. Totalmente fuera de este mundo incorrecto de la idolatría, está totalmente fuera de allí, es otra cosa. Entonces queremos diferenciar esto porque mucha gente pregunta y quiere comparar cosas que no se pueden, no tienen comparación. Entonces, y que sí se permiten porque tienen su santidad, vienen del pueblo judío, son cuestiones que llevan a la verdadero monoteísmo, resaltan la soberanía divina, etcétera, la supervisión divina, etcétera, y no como la idolatría que busca llevar a otros terrenos, ¿no? Y finalmente, para terminar, una reflexión que hizo el rabino Ariel Grossman, que él justamente expresó que estas prácticas idolátricas socavan los principios del emuná, que es la fe auténtica de las personas, como por ejemplo la libre elección, el libre albedrío, la recompensa y la sanción que uno recibe de acuerdo a cómo esté obrando, de acuerdo a sus obras. Adivinar el futuro, por ejemplo, va en contra de estos principios. Porque si la persona haga o no haga, tales acciones no tendrían ninguna repercusión en su consecuencia, como dijimos, no importa si hace las cosas bien o mal, total, eso no va a repercutir en nada de eso, no va a tener consecuencia de ello. Estos son atajos espirituales en donde la persona evita hacer aquello que la Torá le dice que tiene que hacer. Porque el Creador bendecirá a la persona en todo lo que ésta haga, sus acciones perfectas, le van a decir. Es importante solo el resultado, como en el caso de la magia, ¿no? Que buscan solamente el resultado, sino que justamente no es importante solo el resultado, ¿no es cierto?, de hacer las cosas bien, que sería la bendición finalmente, sino justamente es el proceso mismo. El proceso mismo, con ensayo, conforme la persona se va corrigiendo, se va elevando. Es necesario este proceso de ensayo, de prueba y error, de teshuvá, etcétera. Esta es la forma en que la persona, los seres humanos, vamos creciendo. Con la magia no se crece, al contrario. Uno está estancado y encima acumulando sanciones divinas por hacer las cosas mal. Como advertencia, no se deben seguir las prácticas de los idólatras, ni asemejarse a ellos, ni siquiera, como dice el versículo. Con esto cerramos.
no sigan las prácticas de los idólatras, no vivan de acuerdo a sus costumbres. Entonces, ten cuidado de no ser arrastrado tras ellos, ¿no? Cita el libro de Baikra, Levítico, capítulo 18, capítulo 9, y también de Barim, Deuteronomio, capítulo 12, con últimos pasajes donde se dice justamente que todas estas prácticas no se tienen que realizar, hay sanción divina por esto, la persona debe alejarse con la relación con personas que practican estas cosas. Si bien no hay que despegarse completamente de estas personas, hay que tener mucho cuidado y tomando cierta distancia, poniendo límites. Estas cosas no se tienen que pegar a la vida de uno, ¿no? Dios libre. Sino se nos tiene que pegar todo lo que tiene que ver con la Kedushá, la santidad, todo lo que tiene que ver con la Torah misma, ¿no? Así que, bueno, ese es el gran desafío de los noágidas, de vivir una vida de observancia, ¿no? Y de librarse de este tipo de cosas, de poder dejar de lado la idolatría y todas sus prácticas adyacentes, ¿no? Bien, esta ha sido la exposición un poco extensa, pero bueno, nos quedan pocos minutos para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Yo quisiera decir algo. Bueno, hay ciertas cosas que hacemos los judíos, por ejemplo, yo lo considero como tradición, como por ejemplo, la gente que carga la manita de Hamza, el Ay, el ojito de Ainara, para mal de ojo. Bueno, yo cargo siempre mi Maguen David. Yo sé que no hay ningún poder en nada de esas cosas, pero yo lo uso como, mira, esto representa que yo soy Yehudim, pero nada más. O sea, yo no le pido a la manita de Hamza nada, para mí es un adorno en la pared. Eso es, bueno, porque quería ver cómo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel y al profesor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera decir? ¿Más nadie? Bueno, yo quiero decir algo rapidito. Y gracias al profesor Rolando nuevamente por estar con nosotros esta noche. Muy bonito shiur, ¿sí? Muy bien explicado. Pero quería añadir algo más, que imagino que tiene que ir con esto. Hay personas que piensan en la suerte, ¿sí? Piensan, ay, tuviste suerte de aquello, tuviste suerte de lo otro, ¿sí? No es suerte. La suerte no existe. Es a Kadosh Baruj Hu a través de la emuná, ¿sí? A través de la emuná. Hoy, te cuento esto porque hoy, hace 2 días atrás, ¿sí? Vino la persona que se encarga, ¿sí? Que a mí me ayuda a pagar la renta por mi condición médica. Y pues se renovó el contrato nuevamente, ¿eh? Mi rabino renovó el contrato y aumentó un poquito de dinero. Pero el técnico dijo, no, es demasiado dinero, no te lo van a aprobar. Y yo le digo, usted someta lo que lo van a aprobar. Y él, no lo van a aprobar, eso es demasiado. Y yo, tranquilo. Hoy me llamó y me dijo, usted tiene suerte. Se lo aprobaron. Y yo, no se llama suerte, se llama emuná, ¿sí? Se llama saber que Dios te va a permitir las cosas, ¿sí? Pero sabiendo, ¿sí? ¿Sí? Que esté en el plan divino de Él, ¿sí? ¿Sí? Así que no existe la suerte. La persona que piensa en suerte le está perdiendo su tiempo. ¿Sí? Porque acá tú quieres la suerte, muy bien que la suerte te atienda. Si tú quieres lo natural, que la natural, vive lo natural, ¿sí? ¿Sí? Así que se llama emuná, ¿sí? Eso es lo que necesitamos tener, ¿sí? No caer en brujería, inclusive hay personas que van a leer la mano, ¿sí? Y acá dice, pues, ¿no le creíste a esa persona? Muy bien, eso es lo que va a salir, ¿sí? Ya sea bueno o malo. Inclusive puede cambiar, Hachem puede cambiar las cosas. ¿Ve? Gracias al profesor Roland Wilmer nuevamente. Profesor, ¿dónde lo pueden conseguir? En Facebook. ¿Cuál es su número de teléfono que alguien se quiera contactar con usted? Ok,
Bueno, tengo la página de Facebook, Profe Revuel, tanto en Facebook como en YouTube. También estoy en Instagram, que no utilizo mucho el Instagram. Y mi teléfono es, voy a tener que darle un número largo, 54 3533 45 70 85. Ese sería el número de mi teléfono, que seguramente lo pueden encontrar en algún aviso, en las páginas también, en los sitios donde ustedes pueden visitar. Baruch Hashem. Y este video pues después se le va a compartir al profesor y a su grupo para que pueda subirlo a su canal a través de YouTube y a Facebook. Y alguien tiene una pregunta a mí, Olguy, adelante. Sí, Olguín, hola, buenas noches, Rabino, shalom para usted. Mi pregunta es la siguiente, o sea, más que nada un planteamiento. Lo que pasa es que lo que yo hago ahora es cuando, por ejemplo, oro al Eterno y tengo una situación determinada. Por ejemplo, estoy postulando a un trabajo muy importante y aún no me dan respuesta. Y yo le he orado al Eterno, le digo, le explico mi situación, todo, pero le digo, pero si es tu voluntad, porque también puedo entender que puede que no sea lo mejor para mí. Entonces, he aprendido en este tiempo a que cada cosa, a pedirle al Creador si es su voluntad, porque puede que las cosas no salgan como uno quiere, ¿verdad? Pero el Eterno sabe, entonces yo no sé si está bien lo que estoy haciendo, pero siempre añado y le digo, le explico mi situación y le digo, Eterno, si es tu voluntad, porque tú haces todo perfecto y tú sabes lo que es bueno para mí. Así que, y lo dejo todo en sus poderosas manos. Así que quería consultar si es correcto lo que estoy haciendo, porque si no sería como imponerle la voluntad de uno al Creador y eso no debiese ser así. Yo creo que todas nuestras necesidades, primeramente, hay que confiarlas en las manos del Creador. Eso, muchas gracias. Shalom para todos. Mismito. Bueno, voy a dar mi punto, voy a dejar al profesor primero dar su punto y después yo voy a dar mi punto porque él es el invitado. Ok, bueno, yo de mi parte creo que la voluntad de Dios se puede conocer generalmente por el estudio, ¿no? Uno tiene que estudiar Torah y de ahí está la voluntad general del Creador para cada uno. Obviamente hay situaciones particulares donde el Eterno tiene supervisión sobre cada una de las personas y bueno, para uno será de una forma, otro será de otra, y uno siempre tiene que aceptar su voluntad, aceptar lo que quiere para nosotros, ¿no? Pero más de todo, yo diría de pedir, que también está bueno pedir, porque obviamente expresar la necesidad del Creador. Yo creo que hay otra cosa más importante que esa, que es justamente reconocer su grandeza, exaltarle, alabarle, ¿no? Agradecerle, y obviamente ponerse a su disposición para que se haga lo que Él quiera con nosotros, lo mejor, sabemos que viene de Él. Y bueno, a veces es difícil saber específicamente qué es mejor para mí en este momento, ¿no? A veces no es tan fácil de saberlo, pero sí sabemos básicamente, en general, por el estudio, qué está bien y qué está mal, o sea, qué cosas serían buenas que una persona aspire y qué cosas no. Entonces, obviamente, hay gente que pide mal porque no conoce la Torá, no estudia. Entonces, al no estudiar, la persona puede pedir de forma incorrecta. Cuando uno más estudia Torá, más se ajusta, ¿no es cierto?, a lo que el Eterno quiere de nosotros. Y en realidad terminamos queriendo lo mismo que quiere el Creador, ¿no? Nos ajustamos tanto a la Torá que queremos lo que Él quiere, ¿no? Pero eso requiere tiempo, requiere estudio, por eso siempre hacemos hincapié en el estudio, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muy bien, gracias, profesor. Bueno, la emuná, sí, trabaja de muchas, ¿verdad? La emuná, Shem Lemá, la emuná Emet, verdadera, completa, realmente, sí, algo que uno utiliza trabajar constante, sí, además de estudiar Toira, además de conducirse bajo la voluntad de Dios, sí, que eso es muy importante, no hacer de nuestra voluntad, porque eso es lo que quiere Yesara, que hagamos nuestra voluntad, mejor dicho, que hagamos su voluntad, para después, ¿sí?, quitarnos todo, pero claramente, como dijo el profesor al principio, todo proviene de Dios, ¿sí? No existe, el mal, todo fue creado por Dios, ¿sí? El mal existe por la existencia de la luz, ¿sí? Por la existencia de lo correcto. Muy bien. Ahora, la emuná nos enseña a nosotros a tener focos, ¿sí? Espejuelos, ¿sí? Una visión diferente, ¿sí? En el caso tuyo, cuando tú le dices que se haga tu voluntad, no está correcto, ¿sí? No está correcto.
¿Por qué? Porque automáticamente como que le estás diciendo a Dios, ¿entiendes? Muy bien, yo quiero esto para que se haga tu voluntad. So, como como de una forma no intencional, pero como que le estás proponiendo, sí, algo a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Que, bueno, como que yo quiero esto, pero se haga tu voluntad. Vamos a ponerlo así, no se vayan a ofender, porque si la persona lo tuviera sobornado, ¿sí? ¿Okay? Entonces, uno tiene que ver que cuando uno tiene emuná, la emuná enseña, ¿sí? ¿Qué es lo que a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? ¿Qué puedo obtener? So, yo le pido a Kadosh Baruj Hu, deseo esto y con fe, ¿sí? Con fe. Nada más. No le digo a Kadosh Baruj Hu se haga tú. Con fe, ¿sí? Con verdadera emuná, ¿sí? Si es de Dios dármelo, me lo va a dar. Si no es de Dios dármelo, no me lo va a dar. ¿Sí? Si ve que no es adecuado para mí, ¿sí? Pues entonces no me lo va a dar, ¿sí? ¿Bien? Y eso es lo que me enseña la luna, ¿sí? A cada uno desea todo lo mejor para mí, pero cuando también vamos a verlo de otro punto, ¿sí? Vamos a remover eso que hablé y vamos a verlo de otra visión, ¿sí? Cuando a cada uno desea lo mejor para mí, ¿sí? Pero cuando yo le digo a cada uno que se haga su voluntad, es como, tengo miedo, ¿sí? Que pedirle a Dios, ¿sí? So, que quiero y le estoy pidiendo y no le estoy pidiendo, ¿sí? No. Sí, sabemos que a la persona cuando le pide se hace la voluntad de cada uno, Baruch Hashem, ¿sí? Pero vas positivo, ¿sí? Vas positivo. Voy a obtener este trabajo, eso es lo que creo, ¿sí? Ahora, si tú llegas al lugar y a Kadosh Baruj Hu dice que verdad, te dicen que no, significa, ahí acá uno te está diciendo, no es conveniente ese trabajo para ti, o no es conveniente eso para ti, ¿sí? Pero tienes que ir, ¿sí? Porque ese mismo miedo, ¿sí? Que nos va a abrazar, nos va ¿cómo se dice? A arropar, ¿sí? Nos va a poner dudas, ¿sí? Y si no es la voluntad de Dios. Entonces ya comenzamos con que, y si no es la voluntad de Dios, ¿sí? Y si no es esto. Entonces ya la emuná la dejamos a un lado. Y ponemos como, nos ponemos que muchas bloques, muchas, pues cerramos nosotros mismos, cerramos la puerta, ni tan siquiera lo hemos intentado y ya me estamos pensando, y si no es la voluntad de Dios, y si Dios no quiere, y si esto, y si lo otro. Y ese mismo miedo me va a dejar perder esa misma braja que a cada dos tiene para mí. Tengo que ir, ¿sí? Positivo, ¿sí? Voy positivo. Y ahí entonces, si me dicen que no, pero por lo menos que fui con emuná. La emuná no es solamente recibir siempre un yes, recibir un sí todo el tiempo. También la emuná me dice que cuando, ¿verdad? Me puede decir a cada uno que no. Pero eso no significa, ¿sí? Que él no tenga una bendición detrás de eso. ¿Sí? ¿Ve? Eso es lo que, ¿verdad? Nos enseña. Hay que crecer, ¿verdad? Ir creciendo en una porque él realmente abre ¿cómo se dice? La visión muy hermosa. Muy bien. Así que gracias. Espero que, ¿verdad, Ani, te haya contestado la pregunta, ¿sí? Sí, muchas gracias, me abrió la perspectiva. Muchas gracias. Baruch Hashem, que a cada grupo te llene de verajá, hasta bendición con éxito, que lo que pueda hablar, lo que vayas a encontrar, a buscar, que sea así, que te Hashem, ¿verdad? Te lo pueda otorgar siempre y cuando sea de tu protección, porque a veces queremos un trabajo y hay personas que quieren trabajar de policía, no va a poder, sí. Pero Hashem le dice que no, porque tú no sabes si Hashem te está cuidando la vida, ¿sí? A ese policía. Entonces, no te está diciendo que no porque no quiere que tengas el trabajo. Te está protegiendo, te está diciendo que no porque te está dando a abrajar. ¿Sí? Recuerde que el sí y el no de Dios siempre va a ser una bendición. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, y ahí entonces sigues al próximo paso. Busca otro trabajo y así lo vas a encontrar. Cuando llega, y mismo cada uno te va a ir dirigiendo, ¿sí? Te va a ir dirigiendo. A veces queremos, H nos lleva para la derecha y queremos ir para la izquierda. ¿Sí? Pero todo lo que hace a Kadosh Baruj Hu
sobre todo. También saludan desde nuestro canal en Facebook, le mandan un saludo profesor Baruch Hashem por el shiur, gracias, bendiciones. También Angelina Lev dice shalom, gracias a todos. Y profesor, fue para nosotros realmente un gran honor, un refugio, haberlo tenido esta noche con nosotros. Esperamos nuevamente, ¿sí? Ya que estamos volviendo a invitar a todos, volver a tenerlos nuevamente con nosotros, nuevamente de parte de mi equipo y de mío propio, Israel Belma y todo el equipo de Shalom. Le damos realmente un Mazel Tov, una felicidad de que pueda seguir cumpliendo muchos años más, que tenga grandes bendiciones y éxito, que siga instruyendo a todos los vida para que puedan encontrarse ese camino que necesitan, esa luz, y que pueda ser una luminaria y bendición, así como lo fue Abraham. ¿Okay? Gracias entonces a todos los participantes y a todos los participantes a través de YouTube, que a cada grupo nos lo llene, Berajá, Beaslajá, Besimjá, Refuacha, Bematobá, Yeshua, Muchas gracias, Rabino. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Todo éxito a sus vidas. Será entonces hasta mañana con el favor cada grupo. Laila Toy, Shalom Alejem, Shalom, Baruch Adonai, Leolam, Amén, Amén. Hasta entonces. Amén. Buenas noches, Shalom.